¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Trump desmentido. Como sucede con quienes van perdiendo espacios políticos, Trump se asemeja al PAN. Mientras las derrotas los definen, más gritan triunfos del pasado y amenazan con ganar más espacios en el futuro, pero solo los obtienen en los medios. Otra de las similitudes es su adicción a la mentira. Trump declaró que estaba rodeado de gente tonta, por lo que no solo se refería a los integrantes de su gabinete, sino a los asistentes a la reunión del Escudo de las Américas, quienes le hacen comparsa en cada decisión sobre Latinoamérica. Trump ha perdido la memoria, la dignidad, las simpatías de su pueblo, con un 31% de aceptación nada más. También ha perdido la guerra, la cordura y puesto al descubierto el espectáculo del desmentido. Sus amenazas no son avisos, sino deseos incumplidos y frustraciones reiteradas. Ahora, hundido en la derrota desde dentro de su país, con una manifestación de más de 8 millones de estadounidenses en las calles que exige su renuncia, en una revuelta que intentó convertir en guerra civil esta expresión, en su país el rechazo se vuelve una rebelión contra su mandato. No es la rebeldía contra un sistema caduco, aunque sea la primera expresión de un descontento generalizado a futuro, sino contra una sola persona. Ni siquiera la Revolución Mexicana tuvo como fin principal la salida de Porfirio Díaz, sino del sistema que lo sostenía. A Trump no lo soporta ni el sistema del que dice ser parte. Tampoco lo quiere en sus filas el partido que lo postuló. La decadencia de un país que se dice democrático, cuyas elecciones son campo de batalla de solo dos partidos sin diferencias sustanciales, no puede llamarse democracia. Sin embargo, el descontento no es por la necesidad de diversificar ideas políticas en las urnas, sino porque el actual emperador se sale de su propio guión y se vuelve un transgresor sin control. Olvida que la consigna esencial de la política estadounidense es el control individual y social, en el pensamiento y la acción. Desde el cine hasta las conferencias de prensa de la Casa Blanca tienen como objetivo el control de la población, el control de la voz popular, la censura en los medios, la manipulación en la información, la implementación del miedo con sus diferentes fantasmas, como son los extraterrestres, los terroristas, los narcotraficantes, los comunistas, los árabes, etc. La creación de fake news estructuradas en una estrategia política tiene su origen en Estados Unidos y surge con mayor auge en tiempos de guerra. No es gratuito que la teoría de la comunicación de los nazis haya surgido en la Segunda Guerra Mundial con Joseph Goebbels. Solo el Tercer Reich duró 12 años. Una vez descubierta la mentira, se acabó el Reich. Su contraparte del bulo o fake news es el desmentido. Se sabe que incluso hasta en el momento en que se desmiente una mentira, se está hablando de ella. Es una especie sofisticada de tergiversación de la realidad en favor de una causa conservadora. El simple hecho de desmentir crea dudas, sobre todo en un mundo con multiplicidad de formas de información, donde cada día se suman elementos que diversifican la interpretación de la realidad y no la realidad misma. Pero es control al fin y al cabo, y cada mentira requiere de un desmentido, y desde que existe el desmentido se está ocupando tiempo y espacios en descartar de la realidad una falsedad en cuyo proceso también existe un control. Nunca la labor de los medios ha sido otra que manipular. La función periodística se creó para dar a conocer el mundo que los propietarios de los medios conviene dar a conocer. Ahora, la percepción de la política no se ubica en la realidad, sino en el desmentido. El mito de la búsqueda de la verdad en el periodismo tiene un nuevo obstáculo: la utilización del desmentido como género periodístico, incluso como una importante sección como son los deportes, la política, las finanzas o la educación. A eso la derecha le llama pluralidad, no a la diversidad de ideas, sino a la diversificación de formas de mentir o desmentir. La maquinaria del desmentido acelera su fuerza todo el tiempo, mientras la mentira se regodea repitiéndose a sí misma para penetrar en el ámbito de la verdad.
Un detonante en la consolidación de la información es Trump, a quien no le importa ser descubierto mintiendo, sino que se convierte en quien miente, rectifica pero no desmiente. La consigna de campaña de Trump de terminar con las guerras, por ejemplo, terminó por provocar una de las más grandes masacres de la humanidad y amenaza a otras naciones con secuestrar a sus presidentes e invadir a sangre y fuego sus territorios. Probablemente nunca lo haga, pero también es posible que esté haciéndolo en este momento. La aparente improvisación del discurso político se convierte en el epicentro de la noticia, sin contenido. Es decir, hay noticia pero no hay sustancia, hay alarde pero carece de acción, no hay hecho cuando la amenaza se convierte en información de última hora. Estados Unidos necesitaba una narrativa que oscilara y cobrara congruencia entre el mito y la realidad e inventó un rescate fantasioso del piloto que salvó su vida al ser expulsado del avión. Cada detalle fue dictado con precisión de película, sin manera de comprobar su veracidad. Fue dado a conocer por medios bajo el control del Departamento de Estado como una película de Rambo. Una historia que nada tiene que ver con la realidad en una batalla realizada solo con fines propagandísticos. Seguramente desde antes del despegue de los aviones del rescate ya tenían la historia redactada, a pesar de que sabían que la misión les costaría varias aeronaves destruidas, muertos y heridos a Estados Unidos. Su forma de crear información alerta a todos los radares y crea un espectáculo con eco en el desmentido. El ingrediente indispensable en toda fake news es el miedo, porque sin miedo no hay impacto y sin impacto ninguna noticia llama la atención. El lugar común de todo ser humano debe ser la realidad que comparte, pero ni siquiera en su percepción sobre un hecho se ponen de acuerdo, a causa de la manipulación de los medios. Menguado por la derrota clara en Irán, Trump grita cada día más fuerte. Para los medios, el silencio es signo de derrota porque tiene en su discurso la mejor arma, la manipulación. Quien no se expresa no puede manipular y los medios son lenguaje hablado, de señas, de imágenes, de signos, de gritos, etc. Para la izquierda no es ningún problema elegir el medio para informarse. Tiene un pensamiento crítico sistematizado que blinda, selecciona y elige. Al tener una percepción de comunidad, encuentra coincidencias de una realidad por transformar. Es en la posibilidad de transformar la realidad como ésta se conoce y se coincide con la comunidad sobre su dirección. Solo cuando se trabaja sobre la transformación de la realidad puede conocerse a fondo la derecha y la realidad. Únicamente quiere preservar sus intereses la derecha, pero no cambiarla. Cuando el individualismo convoca a informarse, sabe que su público acepte el contenido de sus noticias como una realidad absoluta donde los desmentidos no existen y es imposible su mutación.